además la anterior ponencia que trataba en algún aspecto, ¿no?, sobre el tema de Guadalupe, yo soy un gran devoto de Guadalupe, porque yo he vivido 10 años en Ciudad de México y a nivel personal también, pues las vivencias que cada uno vive y muchas cuestiones ya a nivel natural, etcétera, pues soy un gran devoto. Y cuando llegué a Extremadura hace 3 años, justo la semana que llegamos se celebró el 500 aniversario, era la primera vez en 500 años que se hermanaba la Virgen de Guadalupe de México con la Virgen de Guadalupe de España, que es la toponimia, es decir, el nombre procede de aquí, de Extremadura, ¿no? Y luego, después de la aparición con Juan Diego, es cuando se le da ese nombre porque lo conocen al oírlo que viene de aquí. Y de hecho, el estandarte, que ahora lo estábamos comentando, de Guadalupe, cuando entra Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlan, hoy se encuentra el original en Toledo, en el Museo del Ejército, pero todo procede de acá. Entonces yo llegué a México a una calle que se llamaba Goya, Francisco de Goya. Yo soy de Teruel, cerca de Zaragoza, entonces aragonés, que era Goya, y sin saberlo, cuando me volví aquí a Extremadura, pues yo vivía en la calle Extremadura, en Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, y fui a recaer aquí, y la semana que llegamos fue el hermanamiento, y lo primero que hicimos fue ir a Guadalupe, ¿no?, al hermanamiento. Nada, simplemente pues anécdotas del pasado. Yo lo que voy a hablar hoy es sobre la influencia que ha tenido en la visión nacionalista actual, en el nacionalismo latinoamericano, toda la cuestión de la historia de América, de la conquista, y un poco pues en nuestros días todo lo que está en boga y todo lo que está en el discurso político de si fue positivo, si fue negativo, y un poco pues para dar datos históricos para poner en su justa medida lo que fue, ¿no?, que es de lo que menos se habla y de lo científicamente pues de lo que más se tendría que hablar. Bueno, entonces yo partiría de una idea de José Antonio Ullate, que parte de esa máxima socrática de Sócrates, de que dice que somos hijos de la letra. Hoy nosotros, lamentablemente, somos hijos de los medios audiovisuales ya. Y entonces, en la medida en que los seres humanos van perdiendo el recuerdo, van perdiendo culturalmente la memoria personal de las cosas, pues cada vez se difunde más una serie de discursos políticos. O sea, los griegos llamaban mnemosine a la vieja memoria, ¿no? Entonces, en el momento en el que las personas pierden la memoria del pasado, el pasado se sustituye por los discursos políticos. Y entonces cada vez pues somos presa cada vez de mayores relatos políticos y no nos acordamos ya de nuestro pasado. Voy a cambiar, ¿no?, porque creo que se escucha con un poco de... No, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Es que yo me oigo como que de repente se va la voz. Sí. Vale. Vale. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no?, de que esa vieja memoria, cuando se pierde, se sustituye por los relatos públicos. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día con muchas cuestiones. Entonces, partiendo de una idea de María del Carmen Martínez, o sea, a la historia hay que acercarse a los hechos desde la misma historia. O sea, los hombres de su tiempo vivieron unas cuestiones que nosotros las interpretamos hoy y son muy distintas de lo que pasó. Entonces, nosotros no tenemos la verdad en nuestra mano, el pasado es pasado y no hay que tampoco hacer de la historia un elemento político, ¿no? Acercarse a la realidad requiere complejidad, como decía José Antonio Ullate. Y tampoco hay que tomar partido por un lado u otro, porque la historia es historia. Entonces, en el caso de América, un americano que tenga familia de sangre indígena y de padre español y de madre indígena, pues al final cuando se posiciona por uno u otro lado lo que está haciendo es atentar contra su propio pasado, ¿no? Entonces, bueno, que la historia oficial de nuestros días intenta ser moralizante, hay muchas historias oficiales que hoy están saliendo a la luz, pero no tienen en cuenta la complejidad que les quiero hablar hoy, que es de ese pasado. Entonces, esto nos advierte de un error. A priori hay un error que estamos todos sometidos, y es que intentamos ver el pasado desde nuestros días. Eso se llama anacronismo. Cuando nosotros
revisamos la historia desde hoy, se produce un anacronismo, es anacrónico ver la historia con nuestro pensamiento. Por ejemplo, yo soy participante en un grupo de investigación sobre Inquisición en España, ¿no? O sea, la Inquisición yo creo que posiblemente sea la institución peor estudiada en este país y donde los datos científicos no coinciden con el discurso público. ¿Por qué? Porque la obra de Benzion Netanyahu, el padre de Benjamin Netanyahu, ¿no?, que dio una obra mastodóntica sobre la comparación de la Inquisición con una especie de juicios de tribunales de exterminio nazis. Claro, la Inquisición, por ejemplo, no perseguía a los judíos. Esto hay que partir de ahí porque la gente piensa que perseguía a los judíos. La Inquisición perseguía a los falsos conversos, es decir, a los judíos que realizaban prácticas judaizantes ya bautizados. Entonces, o sea, igual que en la Inquisición, que tiene muchos elementos, ¿no? Lo de la hoguera y tal era el 1-2%, por datos científicos se tiene que en todos los tribunales de Cartagena de Indias, donde había sede de Inquisición, Ciudad de México, Lima, Nápoles, Madrid, hubo en 2 siglos y pico, 600 y pico muertes, que está mal porque delante de un crucifijo, que es el símbolo de mayor amor al hombre, no se puede juzgar a las personas por lo que piensen. Pero hay que ponerse en los anteojos de la época de hace 500 años. O sea, no hay que verlo desde el multiculturalismo de nuestros días, sino que estudiar las fuentes en su contexto. Si esas fuentes se comparan con el caso protestante de los juicios de Salem en Estados Unidos, en Massachusetts, o las guerras de religión con Enrique VIII, o la persecución de brujas en Alemania con 80.000 mujeres, que la Inquisición se tomaba risa de la brujería y en cambio allí perseguían pues entonces podríamos ver en su contexto qué fue y qué positividad tuvo en su momento, porque el juicio inquisitorial es el juicio penal moderno, es el antecedente, un juicio reglado. Antes era la justicia cada uno por su mano, pero la Inquisición pone un juicio reglado con un médico. En el momento en el que una persona decía que admitía la culpa, porque lo que se intentaba es extirpar la culpa de la comunidad para la salvación de las almas, pues en ese momento se paralizaba el proceso. Entonces, todo un poco lo que se habla de estas instituciones a nivel histórico no concuerda con los datos históricos, ¿no? La gloriosa Revolución Francesa del siglo XVIII persiguió a 25.000 personas sin juicio previo, decapitadas por la guillotina, y 250.000 que fueron masacradas porque se levantaron contra la propia revolución. Porque, como dice Rousseau, y aquí tiene razón, el pueblo nunca gobierna, siempre gobiernan los menos a los más, nunca gobiernan los más a los menos. Entonces el pueblo se levanta contra la revolución en Francia y en ese sentido es el primer genocidio de la edad contemporánea lo que se produce en la revolución francesa. Entonces, como que nosotros tenemos una serie de mitos historiográficos, ilustrados, del pensamiento moderno que no concuerdan con la historia ni medieval ni moderna de lo que ha sido la historia del pasado, ¿no? Entonces, por eso digo que es ridícula la criminalización que hoy se hace del pasado, y en este caso que yo voy a hablar de América, pues a uno y otro lado del Atlántico hay una visión aquí más nacional en España de presentar como si la conquista hubiera sido como una especie de la llevada de los derechos humanos, de la libertad a los pueblos oprimidos, etcétera, tal. Entonces es anacrónico ver los derechos humanos en el siglo XVI, es anacrónico ver el capitalismo en el siglo XVI, es anacrónico muchas de las visiones nacionalistas de aquí de España, y también es anacrónico pues todo el discurso indigenista que hoy en América presenta como una visión idílica de los indígenas, de que vivían pacíficamente y que aquello era, y entonces llegaron los malos y entonces nos exterminaron, ¿no? Entonces las dos visiones son falsas, una y otra. En fin, entonces el indigenismo habría que encuadrarlo dentro de lo que es una ideología. O sea, las ideologías, y esto nada, estoy solo 5 minutos, pero para ubicar qué es hoy la ideología nacionalista o qué es hoy el indigenismo. Las ideologías, desde un punto de vista clásico, socrático, desde Sócrates, se entiende aristotélicamente que la verdad es adaptar nuestro pensamiento a la realidad. Es decir, la verdad es lo que las cosas son. Las cosas ponen límites a la verdad. Entonces, las cosas son lo que uno puede comprobar, ¿no? Decía Santo Tomás, cognitio rei per causa, las cosas por sus causas. Eso es la verdad.
Hoy nosotros vivimos en el sentido inverso. La verdad es lo que nosotros decimos que es la verdad. Es decir, ya las cosas no marcan los límites, sino que nosotros tenemos una libertad absoluta. Nosotros marcamos los límites. Y si no, peor para la realidad, que es una frase de Hegel que acuña Marx, ¿no? Entonces, por eso digo que filosóficamente, la verdad tenemos que partir de que la filosofía es buena y la ideología es mala. ¿Vale? La filosofía es algo bueno que busca la verdad en un sentido socrático, y la ideología lo que busca es que un grupo de personas piensan igual, se adhieren a esa ideología y no les importa lo que diga la verdad, sino se adhieren a lo que esa ideología marca, que es una teoría que la gente se adhiere a lo que marca, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque las ideologías en nuestro tiempo hoy son totalitarias. La gente se escuda en el anonimato, en el grupo, ¿no? Entonces son totalitarias. Hay muchas ideologías. El nacionalismo, en este caso, que es de la que yo voy a hablar, es una ideología tremendamente perversa, y además lo que ha hecho es desligar a la gente de su pasado. En nuestro caso, nosotros compartimos una misma cultura, una misma religión, una misma civilización con América, pero los nacionalismos son los que han separado ese vínculo. En el caso de Rusia y Ucrania, por un lado hay un paneslavismo ruso desde el punto de vista del este de Ucrania, y por otro hay una visión nacionalista única de Ucrania desde el 2014, con una serie de cuestiones que no me puedo detener aquí, pero de un cambio de régimen y una visión única de una sola Ucrania, que rompe el juego político en Ucrania, que deriva en una guerra civil y que eso luego deriva en una intervención ya internacional en Ucrania. Pero lo que quiero decir es que todas las guerras contemporáneas parten de la cuestión nacionalista. Hay un autor que se llama José Antonio Ullate que dice que en la Primera Guerra Mundial es muy impresionante ver que un proletario francés al son o con el estandarte de Santa Juana de Arco, y un burgués francés al son de la Marsellesa, es decir, que es con una simbología pues totalmente contraria, se unen contra un hermano proletario alemán y un hermano burgués. O sea, es tan fuerte el nacionalismo que puede llegar a aunar dentro de esa ideología a todas las fuerzas de una nación, ¿no? Entonces, ese es el nacionalismo. Entonces, la historia no se puede ver desde un punto de vista nacionalista. No se puede ver como una especie de nación milenaria que exista, como hoy dicen en México o tal, o desde un punto de vista nacional aquí, como si la nación española, en Roma ya existiera la nación española. En Roma eran provincias, ¿no?, dentro de un imperio. Luego en la Edad Media, ya con la conversión de Recaredo, ya es la idea de la España de los heterodoxos de Menéndez Pelayo y todo lo que tiene que ver con la historia del pasado, ¿no? Pero realmente la nación como tal, hasta Cádiz no hay nación española. Había una monarquía católica, monarquía hispánica, había una unión de reinos, Aragón, Castilla, Portugal durante 80 años, el Franco Condado de Borgoña, Navarra, Nápoles, Sicilia, Nueva España, Perú, Nueva Granada y el Río de la Plata, y todo eso conformaba una organización internacional que no era la nación como nosotros hoy. Entonces, la historia no se puede ver desde un pasado nacionalista, no se puede ver desde un pasado patriarcalista, en el sentido de que hubiera una guerra de lucha entre hombres y mujeres en la historia, porque hay que entender el rol de la mujer a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, del capitalismo, y el cambio ya de tendencia a partir de la modernidad del rol de la mujer. Entonces, examinar el pasado desde un punto de vista patriarcalista nos lleva a una historia que no es real. Desde el punto de vista de lucha de clases, voy a poner el ejemplo de cada ideología, tampoco es real, porque Marx es muy interesante en muchos elementos, pero presentar una especie de guerra entre burgueses y proletarios durante toda la historia del pasado, pues tampoco se adhiere a lo que él acuña en una teoría del siglo XIX, ¿no? Tampoco desde un punto de vista fascista, ¿no? Presentar la Italia de Mussolini, de la Roma pagana, pues presentarla como una especie de rememoración histórica de Italia que no existía. Entonces, incluso la propia religión se puede ideologizar. Si se hace un mal uso de la religión, se puede llegar a ideologizar la fe, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con las ideologías, porque según cómo se utilicen, pues pueden llevar a una visión del pasado que es errónea.
Vale, eso en cuanto a la introducción que les quería dar. Entonces yo lo que les voy a hablar es sobre el indigenismo y el nacionalismo. O sea, el indigenismo hoy en América hay que partir de que el discurso indigenista del pasado en América, de su historia, es un poco de ellos lo que interpretan en los países americanos son siglos de explotación, de racismo, de desigualdad, de despojo. Eso es un poco lo que la ideología indigenista presenta a la gente, ¿no? Una sociedad colonial, causante de la situación actual de América Latina. Todo esto es como un poco lo que hay dentro de la ideología indigenista, ¿no? Que la conquista de los españoles pues llevaron al exterminio y a la explotación del mundo americano, ¿no? O sea, es una obra muy famosa que es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, o México a través de los siglos, ¿no? de otro autor muy conocido allá. Entonces todas esas son como las premisas de la historia del pasado en América hoy, ¿vale? Entonces hay que partir también de lo que dice Tomás Pérez Bejo, que el relato de la nación actual en América es falsa por una cuestión, porque los actuales americanos, los descendientes de todo aquello, ellos se presentan como descendientes de los conquistados, de los que fueron vencidos, pero no se presentan como descendientes de los que conquistaron, de los conquistadores. Ellos son hijos de los que sobrevivieron, no son hijos de los que no están. Entonces, en América ya se parte de esa visión errónea del pasado de todos los americanos actuales. Los americanos actuales son mestizos, tienen sangre de uno y otro. De hecho, hay que ver solo el color de piel de Estados Unidos. En Estados Unidos, que había colonias de explotación mercantil, económica, es decir, que lo que extraían lo llevaban a la metrópoli y no hacían civilización, a diferencia de Hispanoamérica, donde había catedrales desde el siglo XVI, había universidades, había un mundo urbano en el sentido romano del mundo antiguo. O sea, había carreteras, acueductos, había vida. Y en cambio en Estados Unidos no, había solo explotaciones de algodón, explotaciones de azúcar y todo eso que iba a la metrópoli a Londres y ya está. Son ciudades de cartón, piedra en Estados Unidos, no tienen nada. En cambio Hispanoamérica tiene 500 años de historia, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estaba en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, hablaba de Ciudad de México el mes pasado, y claro, la Catedral de Puebla de Los Ángeles está construida por Francisco Becerra, ¿no? El trujillano de aquí al lado. Entonces, también constructor de la Catedral de Lima. Entonces quiere decir que el mundo americano es un mundo urbano diseñado para vivir en comunidad, a diferencia del mundo estadounidense, donde lo que se hizo fue que los pocos indios que había o se exterminaron o se llevaron a reservas y se partió de cero. Por eso son todos blancos en Estados Unidos, y la diferencia es que como no se exterminó a los indios de Hispanoamérica, pues son todos mestizos de color de piel. O sea, solo por el color de piel podemos tener el ejemplo de que dos tipos de conquista hubo en el norte, en Estados Unidos, y en todo lo que es el resto de Hispanoamérica. Entonces, por eso digo que el relato nacional no se sostiene, el relato hoy de los indigenismos, porque los antepasados no son de los conquistados, no son hijos de los que murieron por las enfermedades o los que ya no están, sino que son hijos de los que quedaron allá, que son todos los pueblos que ayudaron a Hernán Cortés, ayudaron a Pizarro y que fueron en su mayoría indígenas, y ahora explicaré por qué, ¿vale? Entonces eso es importante, ¿no? La valencia positiva que se le da a los conquistados en América y la valencia negativa que se le da a los conquistadores cuando son ellos hijos de los conquistadores, no de los conquistados. Bueno, León Portilla, un autor indigenista muy conocido en México, tenía una frase en el siglo XX que decía que cuánto se recuerda a los indios del pasado, pero qué poco a los indios del presente. Entonces hoy en México, en cualquier país, se rememora el pasado indígena, pero se tiene muy poco en cuenta cómo viven hoy los indios actuales, ¿no? O sea, los indios actuales perdieron sus tierras en el siglo XIX, anteayer. Durante 300 años tenían unas propiedades que la corona les resguardaba. Desde el testamento de Isabel la Católica, luego vienen las leyes de Burgos, las leyes de Valladolid, la recopilación de las leyes de India de 1680. O sea que siempre tuvieron una serie de resguardos, de privilegios
que se mantuvieron durante 300 años. En el siglo XIX, cuando se desamortizan las tierras y cuando los estados nacionales los convierten en ciudadanos y pasan de ser indios a ciudadanos, de repúblicas de indios, había repúblicas de españoles y repúblicas de indios. Cuando pasan de repúblicas de indios a ciudadanos es cuando pierden todo. Y eso en el siglo XIX sí se produce un verdadero genocidio en Hispanoamérica, porque el general Roca en Argentina, las leyes de reforma de Benito Juárez, en cualquier país que se examine la desamortización, ahí sí hubo una persecución y un intento incluso étnico, ¿no?, de acabar con sociedades atrasadas para convertirse en modernos, al estilo francés y al estilo anglosajón. Eso ocurre en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX en Hispanoamérica. Eso no había ocurrido nunca en la historia de los 3 siglos que estuvo el mundo hispano en América, ¿no? Entonces, todos esos excesos quiero decir que son muy importantes conocerlos. Bueno, entonces, pasando un poco ya a la cuestión principal del pasado, esto es que es importante tenerlo en cuenta para hablar, porque si no se conoce esto no se puede empezar a hablar del asunto, ¿no? Entonces, esos 3 siglos de expansión en América del mundo de la monarquía católica, monarquía española, imperio español, que han llamado, que no era ni imperio ni español en el sentido nacional, porque emperador era Carlos V, Felipe II ya no fue emperador, ya el trono recayó ya en su hermano, en el Sacro Imperio, y ya no hubo, pero sí Felipe II tiene una visión, como digo, romana imperial, mundial, de expansión, por eso la célebre frase de que los territorios no se ponía el sol, ¿no?, en los territorios de España, porque había... Pero no existe España nacionalmente. Lo que yo estoy intentando decir es que el relato nuestro de la España de hace 500 años, gloriosa, no es la España nacional actual. Era otra cosa, era la monarquía católica. Eran reinos que todos juntos conformaban una monarquía internacional, que era la monarquía católica, ¿vale? Y tampoco era colonial, porque hoy mucha gente intenta hablar del colonialismo de la monarquía hispánica, ¿no? No era colonial en el sentido de que los imperios de antiguo régimen no funcionan con metrópolis y en el caso nuestro, en el caso inglés sí, pero en el caso nuestro no es que hubiera una metrópoli y todo el oro y toda la plata fuera la metrópoli. De hecho, si ustedes fueran a América verían las maravillosas 27 o 30 ciudades patrimonio de la humanidad, todo el oro que hay, todo se quedó allá. En momentos de guerra sí llegaba aquí para defender al imperio en las guerras de religión, en Europa y en muchas cuestiones. Pero sobre todo es en el siglo XIX cuando se expolia, con las leyes de reforma se expolian el oro, la plata de las iglesias. Pero eso fue ya en el siglo XIX, en el México independiente, en la Argentina independiente, cuando ya toda la riqueza americana el Estado la expolia. Entonces quiero decir que allá quedó una gran parte de todo lo que... O sea, el pilar económico era importante, pero no era el único, como en el caso inglés. O sea, había otros pilares importantes que no era únicamente, por eso no se puede hablar de un mundo colonial con colonias. Eso es erróneo y es no conocer nada de cómo funciona toda la historia de la Edad Moderna. Bueno, entonces... partiendo de que en América los libros de texto y lo que cuentan en las historias es mito, es mítico, ¿no? Porque en América no había una sociedad homogénea, no había indios que todos convivieran y tuvieran una misma mentalidad. Era un mundo fragmentado, era un mundo muy difícil. El mundo prehispánico, cada pueblo era el suyo, eran propiamente ellos, no existía una visión homogénea del mundo indígena, ¿vale? Y de hecho, había 3 señoríos, voy a hablar del caso de México, que es el que yo mejor conozco, evidentemente, porque he vivido allí 10 años, pero en otros sitios Pizarro es un modelo similar con los incas, ¿vale? Pero voy a hablar yo de los aztecas. Entonces, en el caso del centro de México, había 3 señoríos, en el caso de México. 3 señoríos que eran el imperio mexica, el imperio azteca, ¿vale? Tenía 3 sedes que, pues aquí, no sé, la Triple Alianza, que era Huejotzingo, Tlaxcala y, perdón, era el mundo mexica, lo conformaban la Triple Alianza, ¿vale? Son la Triple Alianza. Nezahualcóyotl, que era un cacique, luego Moctezuma, que era el cacique del mundo azteca, y luego otro cacique de otro pueblo alrededor. Pues esa Triple Alianza tenía en contra
a una serie de pueblos, la mayoría del centro de Mesoamérica, del centro de México. Por ejemplo, Huejotzingo, Tlaxcala, que siempre se habla de los tlaxcaltecas, los aliados de Cortés, los zempoaltecas, los cholultecas, o sea, había muchos pueblos alrededor de ellos. Entonces, no es real que hubiera un mundo indígena previo a la llegada unido, sino que era un mundo de guerras civiles entre indios. Y en ese sentido, Hernán Cortés teje una alianza con los pueblos. Realmente la persona importante en la conquista de México no es Hernán Cortés, es la Malinche. Porque la Malinche es la traductora, la que se alía con Cortés, pero la que le va guiando en toda la estrategia. Y los indios son los que conocen verdaderamente cuáles son las tácticas militares en el terreno del mundo mesoamericano. Entonces la Malinche es una pieza fundamental en toda la historia de Doña Marina, ¿no? En toda la historia de allá. Esto se sabe por fuentes indígenas, se sabe por Bernal Díaz del Castillo, pero hay unos datos que son muy importantes científicamente hablando, que son los datos de Matthew Restall, que es un historiador anglosajón del último siglo, que dice que el ejército de Cortés indohispano, de indios y de castellanos que llega allá, en el momento de mayor auge, en el momento de mayor número de soldados, tenía en torno a 950 hombres, castellanos, 950, en el mayor momento de hombres, ¿no? De contingente armado. Entonces, se calcula que por cada soldado castellano había entre 100 y 200 soldados indios. Es decir, la relación es de 1 a 100 o 1 a 200. Estamos hablando de cifras entre un ejército aliado de Cortés de entre 60.000 hombres y 120.000 hombres, ¿vale? De soldados indios que se adhieren a la causa de Cortés. Entonces, es irreal presentar una guerra entre españoles contra mexicanos o españoles contra peruanos cuando el 99% de los que participan en esas batallas son indios. O sea, como decía O'Gorman, que era un historiador muy conocido, decía que la conquista las hicieron los indios, las independencias las hicieron los españoles. Es totalmente a la inversa de lo que se ha planteado en la historia nacional, ¿no? O sea, la conquista la hacen los indios porque el 99% de los que participan en la batalla son indios, son gente de allá. Cortés son diminutos. Y además eso también lo sabemos por una cuestión. Ahora yo estaba hace un mes en Puebla con Lucía Gómez, que es una investigadora del mundo prehispánico, y ella me decía que en el siglo XVI todos los nativos, todos los documentos hablan, por ejemplo, el lienzo de Huatechula, que está en Puebla, que es un lienzo, los lienzos como el de Tlaxcala, es la historia que ellos cuentan en glifos, en imágenes, porque ellos no tienen escritura. Hasta Fray Bernardino de Sahagún y los evangelizadores, el náhuatl no se empieza a escribir y ellos son los que traducen el náhuatl, ¿no? Entonces, lo que decían es que los soldados españoles se quejaban de todo, porque llegaban allá y claro, les daban de comer insectos, les daban hormigas, saltamontes, hacía calor, llevaban equipo pesado. Entonces, claro, la conquista ellos, los indios no se llevaban bien con los castellanos, porque ellos sí estaban muy preparados en el medio. Pero decía, estos que les dan de comer no quieren comer, pasan calor, tienen enfermedades, o sea, sin embargo, los indios respetaban mucho a los capitanes. Nunca hay ninguna palabra en contra de ninguno de los capitanes, les tienen mucho respeto a los capitanes, pero lo que quiero decir es que el mundo indio, los tlaxcaltecas, los cholultecas, cada uno son ellos. Ellos en su historia, de cada pueblo, presentan su historia como única, no la presentan unida a otros pueblos indios. Entonces, por eso quiero decir que la visión es muy distinta de lo que se plantea. Y luego también es importante que la expansión de la conquista de México se realiza por indios. En la de Guatemala también, la de los incas también. Incluso hay indios, lo voy a comentar aquí, pero la expedición de Fernando de Tapia en Querétaro o Pedro de Alvarado en Guatemala contaba con 6.000 indios auxiliares.
Los tlaxcaltecas, incluso hoy en las Filipinas, hay calles dedicadas a los tlaxcaltecas, porque hay que acordarse que México no es el México actual. La mitad del país de la Nueva España eran los Estados Unidos, que fueron expropiados en la guerra que Estados Unidos en el siglo XIX, en la época de Santana y en la época de... pues es cuando se quedan con la mitad del territorio. También incluía Cuba, que era una capitanía general, también incluía Guatemala hasta Panamá, también incluía las Filipinas. Entonces quiero decir que la Nueva España era el corazón económico del mundo en el siglo XVIII. Si hoy es Asia-Pacífico, y por eso el tema de Taiwán y China, ¿no? Porque hay 4.000 millones de personas hoy que viven entre la India y Japón, 1.500 en China, 1.500 en India. O sea, el mundo hoy gravita en torno al eje Asia-Pacífico. En el siglo XVIII el mundo económicamente gravitaba en torno a América y el centro era la Nueva España, era México, el Bajío mexicano, la plata de Tasco, la plata del Bajío, o sea, ese era el centro económico en el siglo XVIII. Y de hecho Montesquieu tiene una frase que dice que España tiene dos polos, dos poderes, Europa y América. El importante es América, no Europa, ¿no? Entonces ya España, a partir de la guerra de sucesión con Felipe V en el siglo XVIII, pierde pierde el Franco Condado de Borgoña, pierde todo en Europa y se adhiere solamente a la península. Por eso tiene una mayor dependencia de América y América pues se empieza a desarrollar mucho más. De hecho, Argentina, nosotros no nos damos cuenta, ni nunca se dieron cuenta, ningún rey en España se dio cuenta de lo que era América, porque solamente Argentina, la extensión de Argentina sería hoy de la más radio de toda Europa. O sea, Argentina, por extensión, es prácticamente la extensión geográfica de Europa. No les quiero contar ni lo que es Brasil, lo que es México y lo que son los grandes territorios americanos, ¿no? Entonces, nunca se supo muy bien qué era América desde aquí. Y, pues bueno, quiero decir eso, ¿no? Que todo eso, las milicias, todo lo que fue el mundo indígena, fue el que realmente hizo la conquista. No la hicieron los españoles, no la hicieron los castellanos, la dirigieron, eso sí, pero los que lucharon fueron los indios, en un 99% según todas las fuentes históricas que se pueden ver. Y hoy también en América se recurre a llamarlos indígenas, pero jurídicamente no son indígenas, son indios. Jurídicamente las repúblicas se dividían en repúblicas de indios y repúblicas de españoles, ¿vale? O sea, no son indígenas, es un concepto ya que se pone en el siglo XIX, en 1823, ya con Iturbide, que es el emperador de México, que no es imperio, es un imperio constitucionalizado, que tampoco. Pero quiero decirles que el concepto de indígena hoy, que está como en lo políticamente correcto en América de hablar de indígenas, es un concepto que se implanta en 1823, que luego adquiere tintes ya en el siglo XX políticos, porque el mundo indígena se agrupa en un partido político y ya pues adquiere tintes del indigenismo actual, pero los propios indios en el siglo XIX, ellos no se veían como indígenas y tardaron más de 50 años en verse como indígenas en ese proceso de aculturación del Estado. En México y en todas partes. Yo conozco más el caso de México, ¿no? Entonces, los indios, hubo indios que participaron en la guerra a favor del bando realista, a favor de la monarquía, y otros que participaron en el bando insurgente, en favor de la insurgencia. Pero la mayoría de los indios que participaron del lado realista, o sea, lo que les llevó a la participación es que ellos, los privilegios que habían tenido desde los tlaxcaltecas, que por ejemplo un tlaxcalteca que era hidalgo, era noble por ser miembro de la conquista con Cortés, tenía título nobiliario, a diferencia de los que vivíamos aquí, nuestros antepasados, que no tenían títulos nobiliarios. Es decir, se destruye también toda esa mitificación de la opresión, porque había incluso personas en América que eran hidalgos, hijos de algo, eran nobles, y sin embargo aquí no. Entonces, ¿en qué lugar con colonias los de allá tenían más títulos nobiliarios que los de aquí, ¿no? O económicamente todo lo que estaba explicando. Bueno, pues eso es un poquito en relación a la conquista. Y luego, ¿qué ocurre al final ya en las independencias? Bueno, pues el nacimiento de los estados nacionales es ese elemento del nacionalismo que les decía al principio, que va ligado a esa historia mítica del mito de la nación y el mito de los indios.
¿no? Porque la desaparición de lo que hemos llamado monarquía católica, monarquía hispánica, realmente la monarquía hispánica había agrupado a todo lo que había sido el mundo euroatlántico durante 3 siglos. O sea, durante 3 siglos el mundo euroatlántico convivió en una misma organización. A partir de 1821, que cuando se declaran las famosas independencias, que no son independencias, son guerras civiles lo que se produce en América, pero para el nacionalismo actual es mejor presentar una guerra de independencia contra el extranjero, contra el malvado que nos había oprimido, que decir que fueron guerras entre americanos, entre hermanos. Entonces, ese es el principal mito de fundación de las sociedades americanas, ¿no? Entonces, la construcción de la nación hoy se basa en ese punto. La pintura histórica, antes se ha hablado de la Revolución Francesa, el pintor de cámara de Napoleón, ¿no? Que es el que hace pues, el retrato de la... hace todo, ¿no? El retrato de la diosa de la razón, hace el retrato también de la Bastilla. Eso es todo un imaginario nacionalista, que no es real, que es algo creado por la pintura, porque quien financia la pintura es el Estado. En América, los cuadros de Diego Rivera, los cuadros, todos los mosaicos que se hacen de pintura histórica de la conquista, los ha financiado cada uno de los estados para contar un relato nacional que quieren contar al pueblo, pero que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado históricamente. Entonces, un poco el riesgo que dice Tomás Pérez Bejo es concebir México, concebir Argentina, concebir Perú como un proyecto de pasado y no de futuro. Esa victimización que hay hoy en América, el no ser un proyecto de futuro, dice Tomás, hará que se convierta en un proyecto de venganza. Y eso es en lo que estamos hoy en día, en que los relatos del pasado no son de futuro y se han convertido en proyectos de venganza. Paul Koch, que es un autor, dice: las naciones que buscan eternamente liberarse contra su pasado nunca serán libres. Y a esto añade Tomás Pérez Bejo: cuanto más totalitario es un Estado, más intenta controlar la memoria. Entonces, por eso vuelvo a lo del inicio, la memoria, el control de la memoria es fundamental para todos los mitos que hoy las naciones, desde el nacionalismo, tejen. Y en el caso americano, el neoindigenismo hoy es extraordinariamente operativo en el discurso de Latinoamérica, como recurso de liberación que les he dicho, ¿no? A pesar de los datos. También hay datos, estaba en las independencias, en el final del siglo XIX, en el siglo XVI, a finales del XVI, después de 3 generaciones de castellanos que llegan a América, había en torno a 3.000 o 3.500 gachupines peninsulares viviendo en América, por 2 o 3 millones más o menos en Mesoamérica de indígenas, es decir, no llega al 1% de la población. A finales del siglo XIX, en la Ciudad de México, en el último censo del virrey Venegas, que es uno de los últimos virreyes, el último censo que se hace es con ese virrey, se sabe que en Ciudad de México había un 1,5% de españoles viviendo en Ciudad de México, que era el lugar en toda América con mayor número de españoles viviendo en América. En el resto de lugares había menos porcentaje que en la capital de la Nueva España, que era Ciudad de México. Entonces, ese discurso hoy de liberación indígena no se sostiene, porque no puede ser que durante 20 años hubiera una serie de guerras entre un 1% de la población contra un 99% de la población. O sea, es, como digo, es recurrir a un discurso para poder explicar que los mexicanos actuales, los peruanos actuales son hijos de los que se liberaron contra los opresores, pero en realidad fueron guerras entre americanos, entre hermanos. La isla de Chiloé, que es una isla al sur de Chile, Pérez Bejo, que hizo el análisis, arrojó que en la batalla de Ayacucho hubo más contingente indígena que milicias indígenas en el Real Ejército del Perú que se adhirieron voluntariamente, que todos los reinos juntos de la península mandaron, las tropas que se mandaron desde aquí a allá. Solamente de una isla indígena del sur de Chile hubo más alistamientos de indígenas voluntarios a la causa realista, a la causa de la monarquía en las guerras, que todos los reinos juntos en la península aportaron a América en la batalla de Ayacucho. Entonces, por eso digo que, volviendo a esa tesis de enclave nacionalista, pues que es muy peligroso
estudiar el pasado sin los datos científicos y vincularlo a una serie de mitos ideológicos que prácticamente tienen 2 siglos, que son muy operativos, porque en el caso de América hoy los estados no han sido tan tan positivos o tan bien estructurados como acá. Tienen una especie de estados fallidos, ¿no? Pero sin embargo la nación, el relato nacionalista es mucho más fructífero que el nuestro. Nosotros aquí con la problemática del nacionalismo en Europa, un mexicano, por ejemplo, de Chihuahua al norte o de Chiapas al sur, se siente mucho más mexicano o más nacional mexicano que en España, por ejemplo, un aragonés, un catalán, un vasco, un gallego, ¿no? Entonces, quiero decir que el Estado en América no ha sido tan fructífero, pero la nación ha sido extraordinariamente operativa en América, ¿no? Porque todas las naciones nacen de la revolución, nacen de la nación, nacen nacionales, y su relato de nacimiento es la nación, y se basa en su historia en una nación mítica. Todos dicen que México, Perú, Argentina nacieron en un mundo indígena idílico, murieron en un periodo virreinal español y resucitaron luego en un periodo independiente. Ese es el mito de la obra de Riva Palacio, de México a través de los siglos, de muchas obras, que es un poco como en la historia occidental, ¿eh? Porque la historia occidental, que hablaba antes de la Ilustración, lo que hace es que, por ejemplo, la Edad Media lo presenta como un periodo oscuro, bárbaro, atrasado, ¿no? Porque ese es el mito de Petrarca, desde el Renacimiento, y el mito de la Ilustración después, que crean una nueva sociedad en contra de la civilización cristiana. Entonces, claro, en la Edad Media, a nivel artístico, el gótico es el arte insuperable de la Edad Media, que hoy no se puede replicar con la tecnología actual, lo que hacían a mano. A nivel teológico, la Suma Teológica es la obra escrita que recoge todo el saber clásico unido al saber escolástico medieval, que es la obra más perfecta escrita por un ser humano. A nivel económico, la banca moderna, los burgos, el protocapitalismo surge en el final de la Edad Media. A nivel educativo, la universidad, en todos los órdenes es un momento de esplendor. Sin embargo, hoy nosotros vivimos de una serie de mitos del pasado que recurrentemente por los nacionalismos pues se recurre. En el caso de América es recurrir a la leyenda negra antihispánica para poder justificar sus naciones, su nacimiento contra la opresión del pasado. Pero como digo, no es una visión de pasado científica, sino que es una visión de venganza del pasado y no de futuro. Entonces, pues yo acabaría con eso, ¿no? Con que un poco la vuelta otra vez a una serie de elementos que nos han unido y despegándolos de los mitos que nos separan, pues sería la moraleja, ¿no? La moraleja de volver a unirnos y a pesar del nacionalismo que nos separa, pues un poco basarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Sería un poco la moraleja de esta charla. Muchas gracias.